a comentar sobre la salida intempestiva del canciller Luis Gallegos. Se dice que por una desautorización, que sería el motivo para su renuncia. Él, días antes de retirarse del Ministerio de Relaciones Exteriores, emitió un instructivo para que regresen los embajadores de designación política, y el secretario de la administración, nuevo en su tarea, en su labor, emitió una contraorden. El canciller entonces ha renunciado. Embajador Francisco Carrió, muy buenos días. ¿Usted habría hecho lo mismo? Buenos días. Pero por supuesto, primero buenos días, pero después, Buenos días. si yo hubiera estado en el puesto del canciller Gallegos, hubiera renunciado inmediatamente. Una instrucción dada por el canciller, que es una instrucción absolutamente razonable y racional, y me imagino, no puedo afirmar, que debía contar con el conocimiento del presidente de la República. No puede ser desautorizado por un funcionario de menor rango como es lo que llaman ahora jefe de gabinete, ¿verdad? Es usual que antes de que termine un gobierno se notifique a los funcionarios políticos, sobre todo a los embajadores, pues, que el proceso de retorno debe iniciarse, deben hacer sus arreglos personales, movilizarse de un país a otro, con todo lo que significa menaje de casa, reservación de cupos de avión, usted comprenderá todo eso, toma tiempo. Y entonces era en beneficio precisamente de de la famosa cuota política que tantos dolores de cabeza le ha causado a este gobierno. Era en beneficio de ellos el saber con anticipación cuál era la fecha en que se iniciaba este proceso y que debía terminar, no estoy seguro cuándo, pero antes en todo caso del 24 de mayo en que se producía el cambio el cambio de gobierno. De esa manera, el nuevo gobierno estaba en libertad, como es natural, de nombrar a los nuevos colaboradores en las embajadas donde quisiera hacer los cambios o las modificaciones que fueran del caso, o la designación como yo habría esperado, o espero, no habría esperado, espero que sea más bien funcionarios de carrera, que no se improvise con funcionarios políticos que siempre son pues para pagar favores políticos de sus amigos, aliados, en fin. Pero en todo caso, y volviendo a la pregunta, yo hubiera hecho exactamente lo mismo, y el embajador Gallegos ha dado muestras de dignidad, profesionalismo y coherencia. Bueno, el ministro saliente, Luis Gallegos, ha hecho esta previsión más o menos a la fecha con 70 días. ¿Este es un tiempo prudente para que las personas puedan regresar al Ecuador, o es que se requiere más tiempo? No, yo creo que es prudente, más aún, como le digo, si se trata de funcionarios políticos que inclusive de alguna manera no están muy familiarizados con este tipo de procedimientos, ¿no? Y nada mejor inclusive para ellos que regresar al Ecuador cuando todavía está el gobierno que les designó, y no verse eventualmente maltratados por el gobierno que viene, que no tiene ningún compromiso, ninguna obligación con aquellos funcionarios políticos que fueron designados por el anterior gobierno. Pero es que ahí se quiere hacer una especie de insinuación de que sea el nuevo gobierno, pues, el que los ratifique o que les pida que regresen a Quito. ¿Eso se estila o no en el servicio exterior? Mire, yo le puedo dar fe de varios casos, no voy a decir los nombres, pero de todas maneras, esto es lo correcto y eso es lo que se estila y es lo que se debe hacer. Se les notifica que, habiendo sido nombrados por el gobierno del presidente Moreno y terminando el 24 de mayo, estos funcionarios designados dentro de esa cuota política por el presidente Moreno deben regresar al Ecuador. Eso es lo absolutamente lógico, como digo, coherente, y además me parece que leal. Hay que ser leales, tenemos que aprender a ser leales. Todos ellos de la cuota política deben ser leales al presidente Moreno y retirarse cuando el presidente Moreno ya dejó de ser presidente.
En primera instancia se pensó que las desavenencias entre el ministro Luis Gallegos y el Palacio de Carondelet tenían que ver con ese cruce de expresiones entre el gobierno de Argentina y el gobierno del Ecuador. Porque recordará usted, embajador Carrión, en primera instancia se da esta expresión, este desaguisado del presidente Alberto Fernández, que hizo uso del nombre del presidente de la República, dándole una connotación sumamente despectiva. A eso se reaccionó, queremos entender, como diplomáticamente se debe reaccionar, es decir, rechazando la acción y llamando al embajador en Buenos Aires a consultas, lo que supone incluso una especie de enfriamiento en la relación entre los dos países. Pero sobrevino luego un tuit del presidente Lenín Moreno, en donde, y quiero leerlo, usted obviamente sabe lo que me refiero, dice: a propósito de la gavilla de mafiosos internacionales que actúan sincronizados, nunca discutas con un estúpido, te hará descender a su nivel y allí vencerá por experiencia. Esto último es de Mark Twain. ¿Esto estaba de más, embajador Carrión? A ver, mire, lo que pasa es que hay que ver los antecedentes mucho más atrás en el sentido de que cuando asumió el presidente Fernández la presidencia de Argentina, el presidente Moreno se abstuvo de asistir. En América Latina es usual, casi obligatorio, diría, que los presidentes de la región se unan en la posesión de los presidentes de América Latina, no se diga de Argentina, un país tan importante, ¿verdad? Y aquí hay que hacer abstracción de las ideologías, ¿ya? Y el presidente Moreno se abstuvo de ir, ya porque entiendo que conoció que el presidente Correa había sido invitado y el presidente Fernández tiene absoluta libertad de invitar a su casa, a la República Argentina, a quien él crea conveniente, a quien él considere amigo. El presidente Moreno también tenía la libertad de decir, bueno, no, le agradezco mucho, pero yo le nombro a mi canciller, a la vicepresidenta, en fin, en representación del gobierno del Ecuador. Él no hizo eso, sino que hizo lo menos que se hace en diplomacia, que es acreditar al embajador. Es decir, no mover a nadie desde la capital, sino simplemente al embajador, no por hacerle menos al embajador, ni mucho menos, sino que el embajador es el más bajo en la escala de aquellos que asisten a una posesión presidencial. Es decir, desde ese momento empezó ya el enfriamiento con el gobierno del presidente Fernández, ¿no? ¿Qué le puedo decir? Lo que vino después ya fue un enfriamiento Bueno, es que mucho también más. recuerde que ahí vino la aceptación, entre comillas, de María de los Ángeles Duarte para que esté en la legación argentina en Quito, sustrayéndose pues a los Eh, efectos de la justicia común. no, a ver, antes de eso, porque ese es un caso aparte, en eso tenemos que distinguir el caso que está sujeto a las formas de lo que establece la Convención de Asilo, ¿verdad? No, lo que hay es otro asunto que es sensible, que es delicado, y es que el gobierno nuevo argentino, el del presidente Fernández, presentó el nombre de una persona cuyo nombre yo no conozco y así es como debe ser reservado, el nombre de una persona para ser embajador de Argentina en Quito. ¿Mm? Porque el embajador del gobierno anterior de Argentina, del presidente Macri, se retiró, como es usual, ¿ya? Y como está haciendo, y debería ser usual, en este caso, mutatis mutandi, vamos a decir, lo que ocurre con nuestros embajadores, como hablábamos al comienzo. Pues entonces Argentina, el presidente Fernández propuso un nombre y el Ecuador hasta este momento. Bueno, primero se supone que máximo en América Latina son 2, 3 meses de contestar la aceptación de ese nombre propuesto. El Ecuador no respondió y
lo usual también es que Argentina, al pasar un tiempo prudencial, no recibe la aquiescencia, el beneplácito que se llama, o el placé, es una insinuación de que ese nombre al Ecuador, al gobierno del Ecuador, no le complace. Argentina, en términos normales, debió haber retirado ese nombre y haber puesto otro. Argentina, y ahí es donde vienen todos estos incidentes menores que terminan por ser uno grande. Argentina no retiró ese nombre, han transcurrido, creo que de la presentación del nombre, alrededor de 10 meses. Argentina no retiró y el Ecuador no hizo nada. El Ecuador, al ver que ese nombre no era retirado, es mi criterio nada más, ¿ya? Debió haber retirado su embajador en Buenos Aires, ¿ya? Entonces, como usted ve, hay antecedentes de una relación ríspida, por llamarlo de alguna manera, ya entre los dos países. Eso es lo correspondiente, eso es lo que tiene que hacer el gobierno ecuatoriano. Queremos leer el tema como una especie de imposición de Argentina a Ecuador que el Ecuador no puede aceptar. Por lo tanto, retira a su delegado ante Buenos Aires. Usted lo ha dicho, exacto. Lo normal habría sido que Argentina retire el nombre de este candidato que Ecuador no lo veía bien. No sé, no conozco el nombre, no conozco quién es, no sé qué antecedentes tiene, nada, no sé nada. Y es, insisto, es como debe ser. Entonces, Argentina debió retirar ese nombre a los 2, 3 meses, máximo 3 meses, no lo hizo y mantuvo el nombre. En ese caso, mi criterio personal, estas son costumbres diplomáticas, esto no está escrito en ningún lado, pero si es que hay esa insistencia de parte de Argentina, yo como Ecuador, como gobierno ecuatoriano, lo que hubiera hecho es retirar a nuestro embajador. Es decir, si Argentina a través de este gesto no quiere tener un embajador en Quito o nos quiere imponer un embajador aquí en Quito, yo retiro el mío, ¿ya? En eso hay que ser muy firmes y al mismo tiempo velar por los intereses del país. Entonces, como le digo, estos son los antecedentes que han llevado a este deterioro tan penoso, diría yo, entre los dos países que somos, pues, latinoamericanos, históricamente hermanos, siempre bien llevados. En fin, es muy penoso que hayamos llegado a estos extremos. ¿Le Porque sumaría a fíjese, usted, embajador, el hecho de que Argentina, pues el presidente Fernández especialmente y su vicepresidenta Cristina Ayuda de Kirchner, tuvieron pues un acercamiento notable con el actual candidato a la presidencia de la República, Andrés Arauz? mire, el hecho de que el señor Fernández tenga una amistad con el señor Arauz no tiene nada que ver. Pero Eh, claro, es el adversario de Lenín Moreno, el señor Arauz. No, no creo que Arauz sea adversario de Moreno. Correa es el adversario de Moreno. ¿Ya? El señor Arauz, no, mire, el señor Arauz no creo que tenga nada, obviamente es crítico, entendible, ¿no? Es decir, él no está de acuerdo con la política que ha llevado el gobierno del presidente Moreno. En esto hay que hacer, en los temas de política exterior, ¿no? Hay que hacer abstracción de la cuestión política y de la cuestión ideológica, porque se trata fundamentalmente, y eso es lo que nos olvidamos o se olvidan los responsables gubernamentales, que lo que velan y lo que debemos velar son los intereses del Ecuador. Eso es lo que manda, ¿ya? Usted ve muy bien cómo nosotros no tenemos ninguna afinidad ideológica con China, por decir algo, ¿ya? Y tenemos excelentes relaciones porque vendemos, compramos, en fin, hacemos como tiene que ser, negocios, recibimos inversiones, pero no hay ninguna afinidad política, entiendo yo, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso, no podía el presidente Moreno ni tampoco el presidente Fernández imponer ciertas cosas en términos, en este caso, personales. Más preocupante, y por eso entiendo yo que el presidente Moreno haya resuelto no ir a Buenos Aires a la posesión de Fernández, porque fue invitado también el presidente Correa.
él sí, un verdadero, ya casi enemigo, ¿no? Adversario del presidente Correa. Por eso le decía, yo, del presidente Moreno, decido no ir, pero nombro a una persona, nombro a un canciller, al canciller o a la vicepresidenta, pero algún representante del nivel que corresponde al margen de las relaciones de amistad, en fin, personales, o lo que fuera, a los intereses del país, y mando a una persona de alto rango, de alto nivel, como corresponde a la historia de las relaciones entre los dos países. Pero digamos que de parte y parte ha habido descomedimiento, pero se manejaban los canales correspondientes. Ahora, Alberto Fernández, en la entrevista de la semana pasada, él rompe los fuegos cuando habla de que yo no soy Lenín Moreno, Sí, pretendiendo con ello retratar pues la relación que él tiene con la expresidenta Cristina Fernández, con el parangón hacia lo que Lenín Moreno le hizo a Jorge Glass, o le sí, acusan que le hizo a Jorge Glass. sí. Mire, ahí hay unas declaraciones absolutamente desafortunadas del presidente Fernández. Él no debió haber, aplicándolo a la misma regla que le digo, él no debió haber confundido una relación, qué sé yo, un concepto personal, ¿ya? Con los intereses de la Argentina y del Ecuador. Esas fueron absolutamente desafortunadas e innecesarias. ¿A qué venían esas expresiones? No venían a nada, ¿verdad? Él pudo utilizar otras expresiones que no sean inclusive las de ponerle nombre, ¿verdad? Como es ponerle nombre de Lenín Moreno. Eso es absolutamente desafortunado, y claro, la respuesta del presidente Moreno, que también es excesiva, ¿no? Pero de todas maneras quizás entendible. Ahora, la molestia recíproca se da en una coyuntura muy especial, cuando faltan, yo no sé, 70 días, una cosa así, para que el presidente Moreno deje el poder y él ya deje el cargo y pasa a ser un ciudadano común. Pero mientras es presidente de la República, él tiene que guardar también las formas, y las expresiones de él también son desafortunadas. Bueno, es probable que el ex canciller Luis Gallegos también haya estado un poco incómodo con ese tuit que lanzó Lenín Moreno la semana pasada, después de todos estos acontecimientos que hemos hablado. Pero lo cierto es que en este momento no hay un canciller titular y le quedan efectivamente, como usted señala, 70 días al gobierno. ¿Qué va a pasar pues con la política exterior en ese sentido? Bueno, mire, por principio la política exterior la guía el presidente de la República, ¿no? Quien implementa es el canciller. Yo le digo franca y honestamente, es un gobierno ausente, es un gobierno que no, casi diría que no gobierna. La cantidad de problemas que tiene encima, empezando por el principal, que es el tema de la salud pública, ¿no? Que todos comprendemos, el de la pandemia, y luego un sinnúmero de dificultades que no ha sabido hacerlas frente, ha hecho ofrecimientos que nunca se han cumplido, en fin, ya las cosas se están terminando, ya no tiene caso comentar sobre ellas, ¿ya? Pero de todas maneras, el presidente Moreno, yo personalmente, y adelantándome quizás a lo que usted le puede interesar respecto de nombrar a un nuevo canciller por 70 días, me parece inapropiado. Hay formas, como por ejemplo encargarle la Cancillería al vicecanciller. Sigue siendo la política exterior responsabilidad del jefe del Estado, y le dirá al vicecanciller, canciller subrogante, que cumpla tal o cual instrucción que él dé. Y el canciller subrogante nada más cumplir lo que dispone el presidente. O una cosa que no me suena bien, ¿no? Nombrar a un canciller por 70 días. ¿Ya? ¿Qué puede hacer el canciller en 70 días? No puede planificar absolutamente nada, sino simplemente dar trámite a actos administrativos. Yo no sé si cumplir con lo que dispuso por un lado, bueno, eso ya está desautorizado, el canciller Gallegos, o
a hacer lo que se supone ha dispuesto el presidente, que es esto de no pedirles la renuncia a los embajadores y funcionarios de la cuota política. Eso da la idea de que lo que buscan en algunos casos están apostando a quedarse en el puesto. Puede ser que el nuevo presidente, el nuevo jefe de Estado, sea amigo y tal. Y eso me parece, ¿cuál sería la palabra? Pero no me parece correcto porque es una falta de lealtad con quien les nombró, que es el presidente Moreno. Uno puede tener diferencias con él, pero en esto yo sí creo que es indispensable en el ser humano, ¿no? Tener lealtad con las personas a quienes ha servido. Muy bien, una lectura muy interesante de este capítulo que desarrolló la semana pasada y que terminó pues con la renuncia del canciller Luis Gallegos. Queremos agradecerle por estas expresiones, por estos puntos de vista. Gracias por esta charla, embajador Francisco Carrió. A usted muchísimas gracias, siempre a las órdenes. Muy amable, que tenga buenos días.